Muy buenos días a todos y todas. Nos vamos incorporando a nuestra red académica, por favor, de Sociología Médica. Buenos días, licenciado. Buenos días, Helen. Buenos días. Buenos días, licenciado. Hola, buenas, Diana. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí, miren, con nuevos brillos, estrenando el día. Así que el día pues nos plantea que también debemos de estrenar nuevas ideas, nuevas actitudes que conlleven al desarrollo que nos hemos propuesto. Bien, ¿se ve en la diapositiva? Sí, se mira, licenciado. Ok, Sí. Gracias. Ok, vamos a ver que se incorporen más, ahorita van 15. Bien, solo nos van quedando dos semanas de clase, concretamente, después de esta. Hay que tomar muy en cuenta eso. Bien. Vamos a continuar, pues la semana pasada nos quedamos con este subtema. Estábamos hablando de la militarización de la salud en El Salvador, precisamente porque la violencia en El Salvador es uno de los desafíos importantes que tiene la salud en El Salvador. ¿En qué sentido? Pues hemos venido manejando esto de que es un desafío, porque la violencia como un fenómeno que provoca víctimas, ocurre pues que son primeramente los sistemas de salud de un país, de una sociedad, los que acogen a las víctimas de la violencia. Son los primeros que están en la línea y que acuden a la asistencia, acuden a darle atención a las víctimas de la violencia. Pero eso ocurre en toda sociedad que también es violenta. Y hoy en día, en todas las sociedades, no hay sociedad hoy en día que no esté exenta del problema de la violencia. La violencia es un problema mundial, claro, con sus especificidades y sus particularidades para cada país o para cada sociedad, pero ustedes quizás se estarán preguntando, creo, o considero, y los militares, ¿por qué estamos metiendo la cuestión de los militares? Y vinculado con la violencia. Ocurre que, y aquí está ya lo específico, y la particularidad con respecto a otras sociedades. Si ustedes pues escudriñan la historia del país, la historia científica, la historia que no es oficiosa. Por favor, desactivemos ahí el micrófono. Porque ocurre que hay una historia que es oficiosa. Cuando yo digo que la historia es oficiosa es cuando responde a intereses para fomentar mentiras o fomentar encubrimiento. Entonces, allí la historia se vuelve oficiosa.
y generalmente la historia oficiosa se le llama también historia oficial o historia oficial. Y en El Salvador, la historia oficial siempre ha encubierto pues a los militares como fuerza política o sector o actor social y político, de que sus atrocidades, sus errores, su provocación de víctimas. En El Salvador los militares han provocado víctimas y han sido los mayores provocadores de víctimas. La guerra de la década de los 80 lo evidencia. La guerra, durante los 12 años de la guerra, a los militares se les atribuye la mayor cantidad de víctimas. También a la guerrilla se le atribuye que también causaron víctimas, pero hay evidencias, y ustedes también pueden investigarlo. Hay un documento muy importante para nosotros los salvadoreños y salvadoreños que se llama la Comisión de la Verdad, el informe de la Comisión de la Verdad. Y allí pues ahí se informa de que al hacer ese informe y al hacer un análisis de la violencia en el país, resulta que la casta militar provocó el 80% de víctimas durante el conflicto armado. Entonces ellos se les atribuye en una forma contundente el haber provocado víctimas. Víctimas inocentes, pero también un entrometimiento en la vida nacional. Entonces, ¿por qué terminamos también refiriéndonos a los militares? Porque la salud durante la pandemia también se militarizó. Y los militares en El Salvador, es una institución violenta. Es una institución que practica la violencia por naturaleza. Por naturaleza. Usted puede experimentarlo al relacionarse con uno de sus miembros. Y usted lo puede comprobar. Estoy hablando de violencia no solo física, sino que violencia psicológica, violencia verbal, violencia ideológica, que está muy de moda hoy en día en las redes, en los youtubers, los troleros, los influencers también, y también la violencia física. Y hoy hay también violencia física por parte de los militares en este problema del régimen de excepción, que ya con 7 meses de estarse gestionando, de que siga, ya no se está convirtiendo en un régimen de excepción, sino que en un régimen de control social. Ya es como el proyecto de control social del presente gobierno para controlar a la sociedad, porque está viendo que el descontento social está aumentando. Ojo con esto. Esto que estamos diciendo es delicado. Es delicado y hasta peligroso también. Porque esto no es de cualquier análisis. Es un análisis desde la sociología, y que la sociología médica también nos da el espacio para decirlo. Porque la salud en este país está también en una situación delicada y que sigue siendo pues presa también de la militarización de la que hemos venido hablando. Parece que nos quedamos con este punto la semana pasada, porque
se habla de una militarización de la salud en El Salvador. Porque la ha habido. Ahora bien, mire, pero ahorita ya no están ahí en los hospitales, ya no andan repartiendo las vacunas. Es cierto, pero lo han hecho. Y lo hicieron rotundamente. Lo han hecho. Y eso no nos, digamos, no nos cabe duda que lo pueden retomar de nuevo, en un dado caso. Pueden retomar ese rol de un día para otro. De un día para otro, en que sean necesaria la presencia. Okay. Ahora bien, resulta que la militarización no solo ocurre en las instituciones, como sería la salud, la educación, también en la vida. En la vida. Y aquí yo apelo a lo que dijimos la semana pasada sobre la definición de violencia que sostiene el filósofo italiano Gianni Battini, que es toda aquella acción que acalla cualquier pregunta, toda aquella manifestación que acalla cualquier pregunta o cualquier nueva pregunta sobre el proceder y la existencia de la violencia o de la misma violencia. Entonces, estamos pues en una situación muy delicada en El Salvador. Pero nosotros no podemos callarnos desde las ciencias sociales. Desde las ciencias sociales. Entonces, por eso es que estamos hablando de militarización, porque es un grupo político, es un grupo también social, ¿no? Porque andan en medio de nosotros. Andan en medio de nosotros. Entonces, claro, no en una situación benigna, sino que son otros propósitos. Por eso que yo quisiera que me volvieran a leer esta diapositiva. Fabiola, ¿me podrían leer esta diapositiva, por favor? ¿Está con nosotros? Licenciado. Por favor. Bueno, es innegable el protagonismo que la Fuerza Armada de El Salvador ha recuperado en varias dimensiones de la vida nacional a partir del 2019 con el ascenso de un nuevo gobierno de turno, incluyendo la injerencia en el área de salud, catapultada por el rol que se asignó en el contexto de la pandemia por COVID-19. Esto no quiere decir que anteriormente no estuviera presente, simplemente no formaba parte integral de una estrategia de medios que le pusiera en el centro de acción y atención. Muchas gracias. Bien. Entonces, la última idea que leyó la compañera es muy importante también. No es a partir del 2019 que no se venían como registrando ya una militarización de la sociedad, ya mucho antes del 2019 ya también los militares venían también configurando procesos en los cuales también ellos aparecen como grupos o sectores sociopolíticos que no le rinden cuentas a nadie. A nadie. Yo creo que ni al comandante general de la Fuerza Armada. Y ustedes bien saben, como ciudadanos deben de saber quién es el comandante general de la Fuerza Armada. Entonces, por eso es que pasamos inmediatamente a la militarización de la vida pública. Incluye a la salud. Es justamente durante la pandemia COVID-19 que la institución castrense obtuvo el empuje y la atracción necesaria para militarizar el cotidiano. ¿A qué nos referimos al cotidiano? A la vida cotidiana. En esta ocasión, no solo a través de tareas de vigilancia o gestión política de la crisis, sino también de militarizar la atención sanitaria y el sistema de salud.
Aquí hay un autor que habla sobre el problema de la militarización como fenómeno sociológico político. Y a mí reflexionen cómo el avance de la militarización durante la pandemia ha generado una serie de interrogantes sobre la democracia como modelo político o como sistema político, o más bien sobre las democracias ficticias. En todo caso, una de estas interrogantes es el posible deterioro y debilidad de la institucionalidad democrática. ¿A qué nos referimos a la institucionalidad democrática? En El Salvador, y usted lo puede leer en la Constitución Política, ojo, si ustedes como futuros profesionales de la salud no conocen la Constitución Política, sí que van a estar en problemas, porque ocurre que les van a estar violando derechos y ustedes ni lo van a saber. Y hasta los van a hacer firmar alegremente papeles en donde ustedes aceptan que les violen derechos, porque en El Salvador así es. Hay situaciones así. Entonces, mi recomendación desde esta cátedra, desde la sociología médica, es que ustedes lean la Constitución Política para que ustedes vean cuándo, o disciernen cuándo les están violando los derechos a ustedes y cuándo no, y cuándo usted los puede exigir. Obviamente, para todo ciudadano, no solo de El Salvador, leer la Constitución Política es básico porque también uno sabe a qué atenerse. Uno sabe a qué atenerse para no formar parte o configurar situaciones que nos afecten. Que nos afecten. Y no ande creyendo que usted puede hacer lo que usted quiera, por ejemplo. El otro ejemplo también de que cuando usted se sienta vulnerada o vulnerado en sus derechos, sabe por dónde irse para exigir sus derechos. Pero ocurre que también que toda constitución política habla también de deberes. Y ustedes como profesionales de la salud tienen deberes también. Tienen deberes. Y es bueno que la conozcan. Que la conozcan. Repito, si usted no conoce la constitución política, el día de mañana va a estar firmando contratos, cartas de despido, incluso cartas de despido, va a estar firmando alegremente, ojo, alegremente, no sé, otros documentos que después les van a afectar a ustedes en su vida pública. Pero cuando nosotros hablamos aquí de institucionalidad democrática, ¿a qué nos referimos? En El Salvador, y usted lo puede leer en la Constitución Política, la forma de gobierno es democrática representativa y que el Estado es un Estado de derecho. De derecho. ¿Qué significa el Estado de derecho? Es aquel Estado que está constituido por 3 órganos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y cuando nosotros hablamos del deterioro y de la debilidad aquí abajo, aquí al final, es que la relación democrática, o sea, la relación democrática. Y cuando yo hablo de la relación democrática entre estos 3 poderes, hablo de que cada uno controla al otro. ¿Sí? Y por eso es que se llama poderes, los 3 poderes, o 3 órganos que regulan, se regulan los 3. Uno limita al otro y viceversa. Y ahí está el verdadero Estado de Derecho. Pero ocurre que ahora el Ejecutivo, o sea, el presidente, domina tanto a la Asamblea como al sistema judicial. Entonces ahí ya no hay una relación democrática, sino que hay una relación de sometimiento y dominación. Es grave esto. Esto es gravísimo. Y por eso es que hablamos de la debilidad
deterioro de la institucionalidad democrática. Entonces, no hay Estado de Derecho. Están las instituciones, ahí está la Asamblea, reuniéndose, ahí está el sistema judicial, también funcionando. ¿Eh? Funcionando, pero mal. La Asamblea Legislativa funcionando, pero sirviéndole nada más a la presidencia. O sea, estamos en una situación muy delicada. Se trata de la incubación de visiones más punitivas que permean a una comunidad y al interior de las instituciones policíacas. Esto es grave también. Yo no me atrevería a decir qué es lo que viene a futuro, pero lo que sí podríamos vaticinar que es delicado y complicado. Porque esta palabrita incubación es muy importante que nosotros la consideremos, incubación. Bueno, ustedes usan ese término en medicina, ¿verdad? Pero aquí nosotros lo estamos como utilizando como aquel proceso en el cual se están fraguando o se están desarrollando para luego manifestarse. Miren, llama la atención de que el régimen de excepción cada mes se está prorrogando. Y eso podríamos nosotros considerarlo como un proceso de incubación, de visiones más punitivas. O sea, ¿qué es lo punitivo? Pues el castigo. ¿Sí? El castigo va a ser como el mecanismo para poder detener el descontento. Ayer la UCA sacó los resultados de su última encuesta. Y ya la gente resiente el régimen de excepción. O sea, hay una equiparación entre lo que dicen que está bien, que siga, que es un 40 y algo, 49%. Y también un 48% que dicen, o 50 ya, un 50% que dicen que no. No se puede estar logrando la seguridad pública violando derechos. Esto es bien complicado porque usted puede decir, bueno, sí, los crímenes han bajado, los asesinatos, pero las desapariciones siguen. Las pandillas han desaparecido de las esquinas, de las colonias populares, ¿sí? Lo están matando también, pero las extorsiones siguen. Ojo, pues, entonces no es como lo pinta la propaganda oficial. Bueno, Diana Salguero, ¿me podría leer esta diapo, por favor? Sí, claro. Las acciones de Fuerza Armada durante la pandemia implicó no solo la militarización del espacio público, sino también la intromisión en la vida privada. En este caso, en pro de la salud de la población a través de un cese de los derechos y la aceptación punitiva, curiosamente, el protagonismo durante la crisis de la salud ha contribuido a reforzar una percepción positiva a través de una serie de estrategias de imagen. Los cercos sanitarios dieron la impresión de ser estados de ocupación, con un despliegue de armamento, como tanquetas, y una escasa presencia de personal médico. Esto adquiere relevancia cuando se presenta en un país donde alrededor de 3 décadas atrás enfrentaba un conflicto armado y la presencia de tanquetas y militares en las calles fueron el diario vivir. Muchas gracias. Este planteamiento que se acaba de leer fundamenta, sostiene lo que estamos diciendo. Que durante la pandemia ellos tuvieron un rol abusivo. Porque, por ejemplo, yo estuvimos comentando también y reflexionando de que en muchos países las Fuerzas Armadas sirven de auxiliares a los procesos
sanitarios a los procesos de salud, pero auxiliares. Pero aquí en El Salvador, durante la pandemia, ellos no fueron ningún auxilio, fueron los que dirigieron. Y como se leyó acá, fueron verdaderos despliegue militar y una escasa presencia de personal médico. Hay un hecho que fundamenta esto. Fue el cerco, ellos dijeron que era un cerco sanitario que pusieron allá en el Puerto de la Libertad. O sea, el municipio ese fue cercado. Y de lo que menos sabían eran médicos. Pero ellos le decían cerco sanitario. Entonces, eso es lo que nosotros estamos aquí identificando y señalando. Entonces, vemos pues que hay un problema de intervención en la vida civil y de la vida privada también. Y de la vida privada, porque resulta que hoy con el régimen de excepción ellos llegan a las casas de la gente y entran sin ninguna orden de cateo o sin ninguna orden judicial. Y ustedes como ciudadanos, yo como ciudadano, mínimamente sabemos que para que entre una autoridad a tu casa, estos deben de llevar una orden judicial. Pero hoy no la andan, no la llevan, solo se meten. A tal grado que esa violencia que estamos identificando y que el sujeto principal es la Fuerza Armada, se configura inmediatamente como una violencia institucionalizada. ¿Por qué? Porque es una institución, la Fuerza Armada es una institución social, política, económica, ideológica también, como las demás instituciones, la salud, la educación, son verdaderas instituciones. Entonces, y una institución que practica la violencia en su modo de operar, entonces se constituye su práctica en una violencia institucionalizada porque es desde una institución de donde emana y por lo tanto se justifica. Este es terrible también, esto es grave, porque es una violencia institucionalizada. ¿Por qué? Porque hay leyes que también la avalan. O sea, la violencia legal, le llaman ellos. Entonces, vinculada con la salud, imagínense qué procesos son los que se están derivando. ¿Por qué? Porque está habiendo ya una respuesta de la gente de un desencanto público y colectivo. No solo en los servicios de salud, sino que en otros servicios. Y entonces, como el Estado salvadoreño tiene instituciones que sirven, como la educativa y precisamente la salud, y tiene políticas públicas, está pues, digamos, presta a ocupar a la institución armada. Y no para llegar a contemplar a la gente. Una de las razones de este despliegue militar es la posibilidad para ocultar las falencias de las políticas públicas. Ese es el problema de fondo, porque ocurre que las políticas públicas no están resultando. La política de seguridad, por ejemplo, ya está desgastada o se está desgastando. Y por eso es que el régimen de excepción, algunos ya hablan de que todo el próximo año, por ejemplo,
que es el 2023, que es un año preelectoral, vamos a pasar también bajo régimen de excepción. Algunos ya vaticinan eso. Claro, nosotros podemos vaticinar que vamos a llegar a fin de año y con el régimen de excepción. ¿Por qué? Porque ya el régimen de excepción se ha convertido en una forma de ocultar la falencia de las políticas públicas para o contra la violencia de las pandillas. ¿Falencia qué es? ¿Qué es una falencia? Debilidad. Es una falencia. Y eso involucra los errores, etcétera, etcétera. Entonces, repito, esto que estamos nosotros comentando es muy importante, delicado, sí. Y también como apelar al miedo. Eso provoca miedo. A la fórmula bélica también, una invocación a la fórmula bélica. Y a un pasado normado a través de la punitividad. ¿Qué es punitividad? Que las cosas se arreglan con el castigo. Con el castigo físico. La cárcel, por ejemplo. La cárcel. Y por eso que están construyendo una mega cárcel allá en La Paz, en Zacatepoluca. Donde dice que van a caber más de 100,000. Ojo. Como ejemplo de esto, Verde Montenegro, otro analista, menciona el cierre en su momento del Puerto de la Libertad, es lo que yo les venía diciendo, donde luego de difundirse un video en redes sociales desde la cuenta de Twitter del presidente, este ordenó el cierre total del municipio y dejó al Puerto de la Libertad a cargo del ejército y se prohibió cualquier tipo de circulación, contraviniendo principios como el de la legalidad y proporcionalidad. Y también el derecho humano a la salud. O sea, con el cuento de ir a proteger la salud, a lo que en verdad se llegó fue a violar el derecho de la salud o a la salud. Esto le ha estado dando lugar a procesos y dinámicas de la salud militarizadas. Más recientemente, el protagonismo vuelve el foco a la Fuerza Armada con la puesta en marcha del plan de vacunación COVID-19, en el cual el Comando de Sanidad Militar monitoreó la distribución, custodia y logística de la vacuna. En este caso, la gestión del plan sugiere un primer plano de acción para la Fuerza Armada y un segundo plano para el Ministerio de Salud. Imagínense, ¿a cuenta de qué? Y debe ser al revés. Y debe ser al revés, como ocurre en otras sociedades donde también se podría utilizar a los militares. No, si los militares sirven, ¿no? Sirven. Pero como auxiliares, no como verdaderos protagonistas. Eso es lo que estamos nosotros señalando aquí. Entonces, vean, en segundo plano, el Ministerio de Salud se le adjudicó ese error. Y a la Fuerza Armada se le adjudicó el rol protagónico, fundamental. Es necesario advertir que la Organización Mundial de la Salud expone que el despliegue de fuerzas militares puede traer oportunidades en materia de salud pública, lo que les decía, como la vigilancia en el control de enfermedades infecciosas, e incluso sugiere que esta preferiblemente debería trabajar de la mano con el personal civil y fuerzas militares internacionales. Sin embargo,
En el contexto de la realidad salvadoreña, esto debe ser analizado de forma crítica, que es lo que nosotros estamos haciendo. Sobre todo si se analizan los eventos recientes, entre ellos una gestión presidencial caracterizada por métodos comunicativos disruptivos. Nos referimos a los Twitter y las apariciones en las redes de la presidencia. Discursos orientados a la polarización. Ocurre que el presidente no une, sino que polariza. Y las prácticas dirigidas a fomentar medidas de excepción y presencia militar. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Todas estas medidas presentan un riesgo de retroceso en el camino hacia la democracia en El Salvador. O sea, el Estado de Derecho está desmantelado. O sea que ya no existe la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial. No, ahí están. Para que están funcionando no como deben. A eso nos referimos cuando decimos están desmantelados. A manera de conclusión. Veamos, Wilmer Abrego, ¿me podrías leer la conclusión, por favor? Sí, de acuerdo. A manera de conclusión, la violencia se ha convertido en un problema para la salud pública a nivel mundial y nacional. De ella se reconocen varios tipos: la violencia física, la psicológica y la sexual, y esta última, violencia institucionalizada y de Estado. Y sus causas pueden variar en dependencia del contexto sociocultural. El daño que causa la violencia va mucho más allá del daño físico. La violencia provoca inestabilidad social y sus niveles de afectación. En la salud, educación, economía, política, el trabajo, en la cultura, también contribuye a configurar criterios e imaginarios equivocados para resolver los problemas de la realidad, que efectivamente se han comprobado que ocurren, que surten efecto, pero que no son sostenibles en el tiempo y en el espacio. Y de lo que se trata es proponer y materializar soluciones sostenibles que involucren a toda la sociedad y su talento para que hayan frutos exclusivos y no excluyentes. Inclusivos y no excluyentes. Ejemplo, como el estado actual de excepción, que a 6 meses, octubre de 2022, de estar vigente, se ha convertido en una y única política pública de seguridad del actual gobierno de turno en El Salvador, y sus efectos en la salud ya se están experimentando en las condiciones de vida degradantes. Muchas gracias. Esto es lo que nosotros podemos concluir con lo que hemos estado hablando. A mí me preocupa y ocupa esto que leyó el compañero. Lo voy a volver a leer. También contribuye a configurar criterios e imaginarios equivocados para resolver los problemas de la realidad que efectivamente se han comprobado que surten efecto, pero que no son sostenibles en el tiempo y el espacio. ¿A qué nos referimos aquí? El régimen de excepción ha surtido efecto y por eso que un buen porcentaje o un porcentaje ahora, hoy en día, la gente lo aprueba. ¿Está de acuerdo? Hay un imaginario favorable, hay un imaginario y una gente favorable al régimen de excepción. El problema es que sus soluciones no son sostenibles en el tiempo y en el espacio. En la vida, compañeros y compañeros, uno para resolver sus problemas debe de aspirar a soluciones, no a salidas. No a soluciones. Entonces, y soluciones que cambien las cosas de raíz. Y ocurre que el régimen de excepción es una solución que no está resolviendo el problema de la violencia de raíz, sino que nada más está resolviendo el problema de los efectos de la violencia y no sus causas. Entonces, es un error.
apostarle a resolver los efectos, o sea, el desaparecimiento, por ejemplo, de las maras y de todo criminal. Que está bien sacarlos de la calle. Aquí nosotros, con este planteamiento, no estamos defendiendo delincuentes. No estamos defendiendo a delincuentes de ninguna manera. Ahora bien, cualquiera que escuche este planteamiento inmediatamente lo identificaría uno como alguien que está configurando una apología del delito. No estamos haciendo eso. Estamos haciendo un análisis crítico, científico, en el sentido de que en la sociedad el problema de la violencia debe de resolverse de raíz, no de las ramas. De las ramas. Entonces, a lo que se le está apuntando es a chapudar. ¿Sí? O lo que dice también la otra figura, estamos metiendo la basura o barriendo la basura e inmediatamente la estamos metiendo debajo de la alfombra. O sea, la estamos ocultando. Y por eso es que hay 53.000, hasta 56.000 creo que hay presos. Ocurre que ahí hay pandilleros, hay criminales, hay delincuentes, pero también hay gente inocente. Y a eso es lo que nosotros le estamos señalando. Que no se puede alcanzar un fin, como es la seguridad, que todos nosotros, ustedes y yo queremos la seguridad, claro que sí, pero haciendo lo incorrecto, hombre, tenemos que reparar. Mucha gente está muriendo en las cárceles de distintas enfermedades y otros también por violencia. Gente que entró viva y sale muerta. Y esa dinámica entonces, ¿quién le explica? Nadie. Nadie le explica. Cuando tú eres detenido y te llevan a un centro penitenciario, resulta que la responsabilidad recae sobre el Estado desde el momento que vos pones un pie en un recinto penal. O sea, el Estado es el responsable. Y más de 100 personas han muerto en los penales por distintas causas. Pero hay problemas en los cuales una de las causas ha sido la violencia. Los han vapuleado, los han torturado. Entonces, es un problema serio el que tenemos. Ahora, lo que yo les decía, hay gente que aprueba esto. Y mucha gente lo aprueba. Yo no sé si ustedes también. Pero déjenme decirle alguna cosa. El problema está resuelto por el momento. El día de mañana no se sabe. Por eso es que decimos aquí, son salidas, no son soluciones. ¿Se ha resuelto el problema de la violencia? Pues digamos que sí, pero este no es sostenible en el tiempo y el espacio. Cuando las causas de la violencia están intactas, estas brotan como una fuente fecunda. ¿Sí? Y ahí están las causas. No las han tocado. Gente sin trabajo, sin educación, sin vivienda, sin salud. Sigue. Podrán encarcelar a los criminales. Podrán encarcelar a los pandilleros violentos. Pero la violencia no va a desaparecer. Va a volver. Esto está comprobado en la historia de la humanidad. Cuando se ha querido combatir la violencia bajo estos métodos. Ahora, lo preocupante es que mucha gente está de acuerdo. Ahora bien, déjenme decirle algo.
en la democracia no siempre las mayorías tienen la razón. Eso no es democracia. Que las mayorías tengan la razón. Es como que, y aquí no quiero caer en susceptibilidades, ¿verdad? Que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? En las ciencias sociales no procede eso. O en la ciencia no procede eso. Que la voz, como lo dice el pueblo, entonces hay que hacerle caso, porque así dicen en la asamblea. Es que nosotros somos la asamblea que le hace caso al pueblo, imagínate. Es una verdadera irresponsabilidad. Si la democracia es un modo de vida político, social y económico que se rige bajo leyes, no bajo sentimientos, no bajo tendencias y no bajo deseos de los hombres y las mujeres. Entonces estamos en una situación bien complicada, bien complicada. No sé qué piensan ustedes. Quisiera que me comentaran algo al respecto. Este sería ya el final del tema. El tema del cual ustedes van a hacer el mapa conceptual. Bueno, yo sí estoy de acuerdo porque, bueno, estoy de acuerdo con usted, pues, porque no hace sentido que sea la voz del pueblo, porque si nosotros estamos de acuerdo en hacer algo incorrecto y nos apoyan todavía a seguir lo incorrecto, es como no basarse en algo ético o pues, como usted dice, en la ley, sino que es hacer lo que yo quiero porque yo digo. Entonces sí es como no basándose en algo factible que pueda ser bueno para el bien común. Correcto. Gracias. De nuevo volvemos a las leyes. ¿Las leyes para qué se hicieron? El origen de las leyes. Bueno, ¿y por qué el Dios de la Biblia se preocupó mucho en crear esa ley de él? ¿Por qué? Porque ya sabía que el ser humano es un ser problemático, complicado, que sin regulaciones, sin control, sin límites, comete atrocidades. Dios estaba consciente de eso cuando hizo esa ley. Y bien sabe a cuál ley me refiero yo. Sí. Por eso es que yo algo que sí yo estoy de acuerdo, y esto no lo dicen solo no solo los juristas, sino que también los teólogos, que miren, por ejemplo, refiriéndose a la ley de Dios, ¿va? Y que los 10 mandamientos se hicieron para el que los viola, no para el que los cumple. O que se esfuerza por cumplirlo, porque esto de que los seres humanos cumplimos los 10 mandamientos, eso no es cierto. Porque somos seres imperfectos. Somos seres imperfectos. Entonces, pero pero ya con las leyes uno piensa más en hacer las cosas. Correcto. Así es, Helen. Gracias porque ese criterio que tú me estás diciendo es el válido, precisamente. Porque las leyes entonces lo que hacen es regular, medir, limitar todas esas intenciones abusivas que puede tener uno. Porque miren, y yo siempre lo voy a sostener. Y volvamos al origen divino. ¿Cuál es la peculiaridad del ser humano en la creación? Que Dios lo hizo con 3 características. Una es inteligente, el otro un ser con libertad y la otra un ser capaz de amar. Y ocurre que esas 3 características
el hombre desde un principio las empezó a utilizar mal. Mal. Y hasta nuestros días. Y por eso es que Dios se preocupó en hacer esos 10 mandamientos, porque si no, yo no sé qué. Ustedes si son creyentes, yo no sé qué pasaría si no estuvieran, no, eso es esa ley, la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios. Y a mí me parece lo que dice Helen, porque con la existencia de una ley, uno ya piensa, ¿sí? Ya piensa, uno se mide, uno se, incluso hasta se retracta de lo que puede andar aquí, ¿va? ¿Sí? Y porque de aquí para, del paso de aquí para esto, que son las manos, o sea, actuar, hay una línea divisoria bien delgada, bien delgada. Entonces, pero con la ley va, la ley es un verdadero reparo, las leyes son un verdadero reparo. Entonces, y ustedes pueden, pueden escudriñar en internet, hay información, han habido planteamientos justificados sobremanera de que el régimen de excepción ya no se necesita un régimen de excepción para poder combatir la violencia en este país, porque existen las leyes necesarias y suficientes. Me parece que como el régimen de excepción es algo que también, como la palabra lo dice, de excepción permite que hayan procesos en los cuales el proyecto de poder del gobierno pueda, como también en una forma discreta, hacer lo que quiere. Hacer lo que quiere. Imagínense qué paradójico que acuden a la ley para poder hacer lo que se quiere. Ahí hay un gran problema, ¿verdad? Hay un gran problema que es propio de los juristas, cómo la ley también se puede utilizar para hacer lo que se quiere. Eso es complicado y hasta terrible, que hayan leyes que permitan violar derechos. Porque el estado de excepción, en vez de defender derechos, viola derechos. Un día, la semana pasada, yo escuché al ministro de Seguridad decir, es que el Estado de Derecho defiende los derechos humanos. Ah, vaya, expliqué eso. Sí, es que defiende los derechos humanos de los honrados, dice, de la gente buena. Así dijo. Bueno, y entonces los derechos humanos no tienen apellido o no son solo para un sector, son universales. Son universales. Está bien defender los derechos humanos de la gente. Pero ocurre que los derechos humanos son universales. No andan viendo si vos sos bueno o mala. No se andan viendo si usted es buena o bueno o mala o malo. Entonces, pero ellos manejan ese criterio para justificar los desmanes, las brutalidades que están haciendo. Ojo con eso. No sé si hay algún otro comentario, lo escucharíamos. Porque ya llegamos también al final de la clase. Hoy tenemos solo una hora. Seguiríamos el próximo viernes. El próximo viernes comenzaríamos con el otro tema que es sobre aquí se lo voy a dejar ya sentado. El próximo viernes va ya a entrar otro tema. Este tema no va a ser sujeto a ningún mapa conceptual, sino que la anterior clase, lo que estuvimos hablando. Y el otro tema que vamos a hablar ya el próximo viernes es la globalización y medicina global.
Entonces, si no hay más que hablar, pues, o comentar, llegaríamos hasta aquí. Les agradezco el espacio y pasen un buen día. Muchas gracias, feliz día. Bueno, igualmente. Gracias, nos vemos el viernes. Adiós, adiós, Alejandra.